payaso de la calle. El payaso aparecía inmóvil, sosteniendo globos sucios o simplemente mirando, y la ciudad aprendió a no detenerse. Iván lo sabía mejor que nadie, porque su trabajo era borrar las huellas de miedo cada madrugada, arrancar avisos ciudadanos, limpiar grafitis, dejar los muros lisos para que el día siguiera como si nada, limpiando escenas de crímenes después de que los peritos han fotografiado y recabado información, y mientras lo hacía, solía decir, con un cansancio que ya parecía cinismo, que cuando todos ven algo horrible y deciden ignorarlo, el horror termina haciendo lo suyo. Cada noche retiraba papeles, cristales rotos, basura y lavaba manchas de sangre, y cada mañana despertaba con una noticia distinta. Un cuerpo hallado cerca de donde él había trabajado, destrozado con una violencia que no tenía prisa ni objetivo, gente sola que nadie reclamaba, restos de maquillaje de fantasía en la piel, globos atados a muñecas rotas, y la policía cerrando los casos con la rapidez de quien no quiere mirar. Iván dudó al principio, quiso creer en las coincidencias, pero el patrón se volvió imposible de negar, y empezó a revisar archivos viejos, expedientes enterrados, notas que nunca salieron en los periódicos, hasta dar con un caso olvidado de décadas atrás. Un asesino que usaba disfraces infantiles para acercarse, para tranquilizar, para desarmar. Y comprendió con un escalofrío que los crímenes actuales repetían métodos y errores que jamás fueron públicos. El payaso era un rol, una identidad que reaparecía cuando la violencia se volvía paisaje y la gente aprendía a no ver. A partir de entonces, empezó a dejar notas pegadas. Él mismo pintaba muros dejando recados, mensajes. El payaso comenzó a responderle a él. Mensajes escritos con pintura infantil en lugares donde Iván debía pasar. Globos manchados de sangre colgados en su ruta. Cuerpos colocados como si esperaran ser encontrados por quien limpia después. Iván llevó pruebas, nombres, mapas, fechas. Y nadie actuó. Le dijeron exagerado, le recomendaron descanso, le recordaron su contrato. Pero Iván, ya sabiendo de los patrones seguidos, empezó a salir de noche a recorrer la ciudad en las zonas preferidas del payaso. Una noche, desde la sombra, vio cómo el payaso atacaba a un hombre en un callejón. Escuchó los golpes torpes, los gritos apagados, y entendió que si intervenía no habría justicia, solo otro expediente enterrado. Así que por primera vez no llamó a nadie. Por primera vez tuvo que tragarse entera su impotencia. Por primera vez se quedó inmóvil. La claridad llegó sin ruido. El monstruo existía porque él y otros como él habían aprendido a seguir caminando, a no ver. Días después encontró el disfraz abandonado en un contenedor, pesado, aún tibio, y no hubo voces ni amenazas, solo una elección. Se lo puso y la ciudad no reaccionó. Su primer asesinato no fue elegante ni rápido, fue brutal y prolongado. Y lo que más lo aterrorizó fue descubrir que no sentía culpa, solo una calma nítida, como si al fin hubiera entendido su lugar. El ciclo continuó sin resistencia. Días más tarde, ya disfrazado, Iván observó desde una esquina cómo alguien arrancaba un aviso que alertaba sobre un payaso visto de madrugada. Iván sonrió, no porque fuera a matar, sino porque supo, con una certeza tranquila, que ya no estaba solo. El peluche que no se va. ¿Ese oso de peluche es una advertencia o es el vehículo con el que se atraía a las nuevas víctimas? Camila regresó a la casa de su abuela al caer la tarde después del sepelio, con el polvo suspendido en el aire y ese silencio antiguo que solo tienen los lugares donde alguien ya no responde. Mientras ordenaba, encontró un peluche viejo sentado en una repisa, genérico, sin etiqueta, con los ojos gastados, y recordó una frase que su abuela decía como si fuera una broma, que hay cosas que no se tiran porque no son objetos, son compañías.
No le dio importancia hasta que, esa noche, despertó y lo vio en una silla frente a su cama, mirando hacia la puerta, cuando estaba segura de haberlo dejado en otra habitación. Pensó en el cansancio, en el duelo, en la mente acomodando recuerdos, y decidió seguir con su vida. Sin embargo, el peluche empezó a aparecer en lugares distintos, siempre limpio, siempre seco, siempre un poco más cerca. Y con él llegaron sonidos pequeños, juguetes sin baterías que se activaban, risas breves que se cortaban, respiraciones infantiles cuando estaba sola. Camila dudó, intentó tirarlo, pero algo la detenía, una mezcla de culpa y miedo, y aceptó convivir con lo inexplicable mientras la casa se volvía un espacio habitado por algo que no se veía. Los recuerdos regresaron, una amiga invisible de la infancia, canciones susurradas de noche, conversaciones que la abuela fingía no escuchar. El peluche no era nuevo, solo había esperado. Las manifestaciones crecieron, huellas diminutas en el polvo, la sensación de peso en un costado de la cama, cajones que se abrían, sombras que corrían por el pasillo. Y entonces Camila encontró fotos antiguas de la casa donde el mismo peluche aparecía sostenido por una niña que no pertenecía a la familia. Entendió que había alguien ahí, y cuando intentó deshacerse de él, la casa respondió. Camila quemó el peluche afuera, en el patio, y mientras ardía, los muros crujieron como si respiraran. Golpes sonaron desde dentro de las paredes, y una voz pequeña, quebrada, comenzó a gritar desde el interior. Cuando el fuego se apagó, el peluche ya no estaba, y en el suelo quedó una mancha con la forma de un cuerpo pequeño, marcada como una ausencia. Camila comprendió que había cruzado un límite. Ya no era un objetivo, era una deuda. Decidió enfrentar a la presencia y habló en voz alta frente a la cama vacía, exigiendo respuestas. La figura pareció incompleta, rota, como si nunca hubiera terminado de existir. No hablándole directamente, sino mostrándole y repitiendo escenas de abandono y silencio. Y Camila entendió la verdad más cruel. El peluche no atraía, preparaba. No buscaba compañía, buscaba sustitución. La confrontación no trajo alivio, solo una elección imposible. Quedarse para contenerla, o irse y dejar que saliera a buscar a alguien más. Camila no supo finalmente por qué se quedó. Años después, la casa parece normal desde fuera. Adentro, la habitación infantil permanece cerrada. El peluche está sentado en la cama, limpio e intacto, y frente a él, Camila permanece en el suelo, inmóvil, con la voz apagada, repitiendo canciones infantiles que no recuerda haber aprendido. En el espejo, su rostro ya no se refleja completo. El peluche ya no necesita moverse. Ahora ella es quien no puede irse. El hombre de las palomas. A veces los más débiles, los más inútiles o los más desvalidos nos muestran que son solo fachadas y en realidad hay que temerles o simplemente no meterse con ellos. El parque siempre estaba tranquilo a esa hora, con las sombras alargándose entre los árboles y las palomas bajando sin miedo cuando don Eusebio llegaba con su bolsita de pan viejo. Los vecinos lo saludaban con cariño. Algunos niños se acercaban a verlo. Y nadie dudaba de ese anciano de espalda encorvada y sonrisa paciente, que parecía existir solo para alimentar aves y contar historias del pasado. Fue ahí donde Mateo lo vio por primera vez. Mateo, recién llegado al barrio para cuidar a su madre enferma, escuchó a un vecino decir entre risas que en esa colonia cuidaban a sus viejitos, porque ya no podían hacerle daño a nadie. Una frase que Mateo aceptó sin pensar demasiado. Con los días, don Eusebio comenzó a aparecer en todos lados. Preguntaba por la madre de Mateo con una memoria inquietantemente precisa. Recordaba nombres de personas que ya no vivían ahí. Mencionaba familias completas como si aún existieran. Y siempre regresaba a su casa antes de que anocheciera. Una vivienda antigua frente al parque que nadie parecía haber visitado jamás. La primera grieta apareció cuando una vecina de Mateo
no volvió de su caminata nocturna. Don Eusebio fue el primero en organizar la búsqueda, el que consoló a la familia, el que llevó café a los voluntarios y el que habló de resignación cuando pasaron los días sin noticias. Mateo sintió una incomodidad que no supo explicar, una sensación de estar viendo algo mal colocado, pero dudó. ¿Qué clase de persona sospecha de un anciano querido por todos? Durante noches enteras debatió consigo mismo, hasta que decidió revisar por su cuenta noticias viejas y hablar con otros vecinos de antes, descubriendo un patrón que nadie quería mirar. Don Eusebio había vivido en otras colonias, en otros estados incluso, y en cada lugar se habían reportado desapariciones atribuidas a accidentes, mudanzas repentinas o simples silencios administrativos. La inquietud se volvió certeza cuando Mateo encontró en un mercado de segunda mano el reloj de la vecina desaparecida, que no se quitaba por nada porque se lo había regalado su esposo fallecido. A partir de ese momento, el barrio cambió con Mateo. Las miradas se volvieron duras, los saludos se apagaron, y don Eusebio comenzó a observarlo con una calma absoluta, como si esperara algo. Mateo notó que cuando pasaba por el parque, don Eusebio paraba toda actividad y lo miraba fijamente, con los ojos totalmente negros y perlados. Los últimos días, esa mirada endemoniada era acompañada de una ligerísima sonrisa. Una noche, decidido a obtener pruebas definitivas, Mateo entró a la casa del anciano aprovechando que el parque estaba vacío. Adentro, encontró habitaciones oscuras tras muros falsos, cuartos sin ventanas, rastros de personas que habían estado ahí y probablemente no habían salido, correas y marcas de sujeción, restos de ropa cuidadosamente doblada, repisas con objetos conservados como trofeos. El terror lo paralizó cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de él, y la voz suave de don Eusebio le preguntó si ya había terminado de husmear. No hubo forcejeo inmediato ni gritos, solo palabras tranquilas, explicaciones dichas como lecciones de vida, la confesión de que la gente confía más en quien parece frágil, en quien inspira ternura, y que el barrio siempre prefiere no ver lo que amenaza su paz. Entonces, don Eusebio se le mostró a Mateo como lo que realmente era: los ojos totalmente negros, y la mandíbula desencajada con colmillos puntiagudos como alfileres, la piel cubierta de una textura escamosa dura. Inmovilizó a Mateo escupiéndole una flema amarilla que quemaba, y que cargada de neurotoxinas desconectaba el cuerpo de quien la tocaba, y paralizado lo arrastró a una de las habitaciones ocultas, donde lo amarró con la misma paciencia con la que alimentaba a las palomas. Don Eusebio, o lo que fuera esa cosa, inició un castigo metódico, silencioso, prolongado, diseñado para no dejar marcas visibles que delataran nada al exterior. Los días pasaron sin que nadie preguntara por Mateo. Algunos dijeron que se había ido, otros que estaba causando problemas y que era mejor así. Mientras tanto, don Eusebio volvió a su rutina. Caminó al parque cada tarde, repartió pan entre las aves, recibió sonrisas y agradecimientos, y habló del clima como si nada hubiera cambiado. Bajo su casa, Mateo seguía vivo, atado, escuchando los pasos tranquilos del anciano sobre su cabeza, entendiendo demasiado tarde que no todos los monstruos se esconden. Algunos se sientan a plena luz del día y esperan pacientemente mientras alimentan a las palomas. Esta noche, escuchaste historias donde el horror no irrumpe gritando, sino que se queda, observa y espera. Un payaso que no anuncia nada bueno, un peluche que no abandona a quien lo acepta, y un anciano tan inocente que nadie quiso ver lo que hacía bajo su propia casa. Si algo tienen en común, es esto: el verdadero peligro casi nunca parece peligroso. Si tú también tienes una historia que contar, algo que viste, viviste, o que aún no te deja dormir, escríbenos a narracionesnegras@gmail.com o mándanos un mensaje al WhatsApp 5578 90 89 54. Algunas cosas necesitan ser dichas antes de que regresen. Suscríbete a Narraciones Negras, deja tu like y comparte este video. No para espantar a otros, sino para que no digan que nadie les advirtió. Escucha lo que habita en las sombras, en
Narraciones negras.